Para el documental en Netflix. Netflix. En Netflix. I'm just gonna share it. That's good. Mm-hmm. Nice. Thank you. Everything between 110 and 160. Señores, bueno, estamos en un día más. El día siguiente, aquí está Margie con sus dolores de parto increíbles, con una contracción cada tantos minutos, esperando que salga un montón de agua por ahí. Esperemos que sea solo agua. Ay, Dios mío. Bueno, salir al hospital. Lo voy a poner en contexto con lo que está pasando en este momento para que no se me desordenen los videos, porque además, coño, entre los nervios y la vaina. Ayer, 8 de julio, en la madrugada, hoy es 9. Son las 9 y algo de la mañana de hoy, jueves 9. Hoy Marty cumple exactamente 40 semanas. Y en la madrugada de ayer 8 a las 3 de la mañana botó algo que llaman el tapón mucoso, que es como un poquito de sangre, un poquito de mucosidad vaginal, cosas de esas. Y eso solo significa que ya las labores de parto van a comenzar, que comienza ya la bebé a empujar con la cabeza, a hacer presión para salir. Entonces, pues, he decidido grabar todo el proceso. Ayer mismo, a las 3 de la mañana, cuando le dieron estos dolores, llamé al hospital y me dijeron que era normal lo de la sangre y tal, que volviera a llamar si era mucho más fuerte el dolor o si sangraba demasiado, pero como nada de eso pasó, nos quedamos tranquilos. Resulta que pues ayer mismo, ya como a las 4 de la tarde, los dolores comenzaron más fuertes, fuimos al hospital, le hicieron un tacto una vez y le dijeron, mira, pendiente y ya puede venir. Entonces nos regresaron a la casa, nos dieron una pastilla para el dolor y tal. Entonces hoy 9, que ya el trabajo de parto que ha comenzado, estas labores ya tienen un poco más de 24 horas, pues nada, pues la vamos a documentar e intentar grabar lo más que pueda hasta el momento en que nazca nuestra princesa. Pero les muestro. Ya en este momento, hoy 9 de julio, empecé a notar las contracciones como ya por tiempo. Entonces tuvo una a las 9:48, le duró un minuto, 9:53, 50 segundos, 9:55. Entonces empiezan a ser como regulares cada 5 minutos. De repente le viene una a los 2 minutos, un poco más corta. Ahorita tuvo una a las 10 de 44 segundos. Así que bueno, en cualquier momento o puede romper fuerte o ya tenemos que ir para el hospital porque se vuelven muy dolorosas. Muy, muy, muy dolorosas. Cuéntame, esposa mía. ¿Qué se siente? En muy breves palabras. Ay, como me dijo la palabra. ¿Qué? Como tener cólico. Ah, es como tener cólico. ¿Así se sienten las contracciones? Exacto. Bueno, para mis amigas que me siguen. Cólico nefrítico cardíaco, ¿no? Imagínate. Aquí está la muchacha. Ya casi, baby, ya casi, oye. Te amo. Respira. Bueno, señores, así se ve una contracción. Y ya van varias. Vamos a anotar cuánto duró esto. La verdad es que desde la mañana, pues, María ha estado con mucho dolor, muchas contracciones duraderas de más de un minuto, pero pues hasta que no sean frecuentes, cada 2 minutos, 2 minutos y medio muy intensas, no hay nada que hacer, hay que esperar hasta que le peguen así para poder ir al hospital, pero estamos tratando de acelerar la cuestión. Ya les voy a mostrar el ejercicio casero. Vamos, más rápido, más rápido. 1, 2, 3, 4, ajá, 5, 6, 7. Muy bien. ¿De nuevo? Estamos en el consultorio. Vinimos, aquí estamos. Ya volvieron a atender a Mari. Este es el segundo día que venimos. Ha dilatado 1 centímetro, pero es que vinimos porque los dolores están tremendos. Y estamos esperando que venga el doctor a ver qué nos dice, qué le receta, qué le da. Mientras
Mientras tanto, quedamos en silencio, solamente con el sonido del reloj. Día número 2. Han pasado 48 horas, 50 horas más o menos desde las primeras que botó el tapón mucoso y toda la cosa. Ayer vinimos, hoy estoy aquí otra vez, pero estoy solo. Le vine a buscar unos analgésicos, unas vainas para el dolor. Por supuesto me estoy en el hospital aquí donde sí hay cámaras y eso pues no grabo mucho. En el consultorio, digamos, la habitación es donde más o menos puedo grabar. Pero bueno, aquí estamos. Hoy es 10. Han pasado 2 días y un poquito desde que rompí el tapón, las contracciones, los dolores. Está sintiendo mucho dolor, March, pero bueno. Seguimos aquí, yo como buen esposo, colaborándole con las cosas de la casa, limpiando la cocina, barriendo, no sé qué, allá para acá, atendiéndola y pues tiene mucho dolor, pero todavía no termina de dilatar, no termina de romper fuentes, así que yo vine al hospital a ver si me dan algunos analgésicos para ello. Seguiré informando. ¿Cómo te sientes? Excelente. Bueno, como les dije hace un rato, lo que pasa es que este video está siendo grabado por partes, por días, por horas. Entonces temprano estaba en el hospital, como les comenté, pues buscando unas medicinas, unas cosas. Nos regresaron a la casa, ahí está pues dilatando la vaina, ya tiene 3 centímetros. Nada, viniendo, atendiendo, tú sabes. Pero, verga, qué doloroso es para ella. Y para uno como pareja, como novio, como esposo, no está así como... Nada, lo que queda es acariciar, masajear, apoyar, limpiar y estar ahí, porque realmente toda la carga la lleva la mujer y es tremendo. De verdad que las mujeres son muy arrechas. 5 horas hay que tener para parir. Demasiado arrecho. En estos días, en las historias, ¿qué pasa de este lado del mundo? Pues luego me enteré de que en otros países que no son de Europa es igual. Pero aquí, pues todo es un tema que natural, que el parto tiene que ser natural, cuando el cuerpo diga y tal. Entonces... pues una mujer puede estar en la semana 40, en la semana 41 con los dolores y la barriga así hinchada y mientras no dilate o no rompa fuente o las contracciones no sean bien duras y frecuentes, pues pastillita para el dolor y para la casa. No, o sea, para hacerte una cesárea, una cirugía o para sacártelo, por así decirlo, tiene que ser un caso muy extremo de emergencia, nada así, o que llegues al tope, que aquí son 42 semanas con 5 días. Ya después de ahí se dice, bueno, ya pues si no nació, pues naturalmente vamos a inducirlo y si induciéndolo a uno dilata, no abre, no sé qué, entonces ahí por último la cesárea, pero el resto es muy natural. Por una parte está bien, pues porque hay menos forcejeo, pero por otro lado, una mujer de 42 semanas, casi 43 de embarazo, demasiado fuerte para ella. Una seguidora me estuvo contando que parió en Irlanda, yo estoy en Islandia, parió en Irlanda y la tuvieron así hasta la semana 40 y el bebé, su bebé ya pesaba 4 kilos y medio, medía 56 centímetros, imagínense, pasa ese bebezón tan grande por una conducto tan pequeño, pues la desgarraron, la pasó bien mal, tanto así que ya no quiere tener más hijos. Entonces, una parte chévere el tema de que todo sea natural, pero por otra, la mujer sufre bastante. Bueno, ahorita se está moviendo bastante y vamos a ver si se mueve ahora. No solo si se mueve, sino si se alcanza a notar en la cámara. Creo que se puede. Aquí está mi señora esposa, una valiente. Saluda ahí, con tu mano. 10 y 20 de pues el segundo día de esta paridera. Estamos aquí nuevamente en la habitación. Estoy cansado. Si yo estoy cansado, imagínense cómo está Mari, que tiene 2 días con contracciones. Estamos aquí otra vez. Aquí está, pues empezó con contracciones muy fuertes a las 6 de la tarde, muy fuertes. Llamamos, nos dijeron que esperáramos un poco más, esperamos hasta las 8 y ahora pues son las 10 y 20 y vinimos a que la chequearan. Acaban de ver los latidos y bueno, todo está bien, pero cónchale, está cansadita. Bueno, buenos días. Otra vez, tercer día de labores. Ha sido largo, ha sido un proceso largo y muy doloroso para mi señora esposa. Pero bueno, por lo menos ayer pudimos dejarla en el hospital. Hoy yo estoy solo, estoy solito.
porque bueno, los dolores son demasiado fuertes, pero no terminé de dilatar. Entonces mientras no dilate, pues nada. Y como ya les expliqué, no inducen, no forzan el parto hasta que no, todo tiene que ser natural. Entonces bueno, nada, seguimos esperando. Gracias a Dios pues pudo dormir bien, ya me comuniqué con ella, pudo dormir bien, le pusieron morfina, le pusieron otras cosas y por fin pudo descansar. Entonces cuando descansa, pues el útero se relaja, ella se relaja, dilata más rápido y tal. Así que estamos esperando. Hoy es sábado 11. Les recuerdo que pues las contracciones y todo el peo y el tapón y todo lo que boto, las labores de parto, el parto latente que llaman, la labor latente comenzó en la madrugada del miércoles 8, o sea ya pasó jueves 9, viernes 10, hoy sábado 11 en la madrugada, tiene ya 3 días y nada, seguimos esperando. Bueno, seguimos esperando, ¿qué más? Ha sido largo, pero nada, toda una aventura. Traerle un par de cositas, ya está Mari le dieron una bata, una cosa. Es muy valiente y no ha parado de tener contracciones, así que bueno. Pero ya está, le dieron su botica, le han dado su desayuno, su almuerzo, su cosa y seguimos esperando. Por fin, en este momento son las 4:22. Mira, ya están mis buenos amigos Ben y Sinaí, son las 4:22 y hace como unos 20 minutos Margie me dijo, rompí la fuente, llégate. Man, thank you, you pink penis, I love you. Bueno, ahora voy a subir, aquí estamos en el Landspitaling de Grimbraut. Vamos a subir, a esperar que todo salga bien, esperar poder grabar también, así que vamos para allá. A petición de ella me preguntó que si iba a grabar. Esta es toda la sala de parto. Margie va a intentar pues parir en la camilla o en esta bañera y pues mi esposita va a intentar parir en la bañera. Aquí le estoy dando algunos masajitos y ven aquí la piel como roja porque le estoy dando con esta pelotita que me dio la partera y has reconocido que es una mujer muy fuerte. ¿Ve una señal ahí para la cámara como puedas? Eres arrechísima, de verdad. Estamos. Christine, thank you. Say hi. Hola. Ella está aprendiendo a hablar español. Una cerveza. Bueno, aquí estamos. Mientras la partería echamos chistes. Bueno, son las 6:30 aquí. Ahí está una valiente, una guerrera. Ahí está la maquinita pues de los latidos, de la cosa. Ella quiere parir aquí en la bañera. Es un método relativamente nuevo, bastante fancy. Mismo que dicen que después de las 7 de la noche podría empezar ya la labor un poco más fuerte. Así que bueno. De verdad que he visto todas las cosas que pasan, he visto todas las contracciones, cómo se van arriba por el nivel de estrés y es muy arrecho lo que soportan ustedes, mujeres que ven esto, qué guapas son. Estoy en el baño. Vine a hacer pipí. No quiero molestar mucho a Mari porque ya los dolores son muy intensos. Uy, qué nervios, qué todo. Vuelvo y repito, qué arrecha. Las mujeres que me están viendo, las mujeres que están viendo este video, qué arrechas son las que tienen hijos, las felicito. Sea cesárea o sea parto natural, esas contracciones, ese peo, qué tremendo, de verdad. Son unas arrechas, de verdad, ustedes. Ahí está tranquilito en su bañera, con el agua a 37 grados, con todos los aparatos a prueba de agua, todo conectado pues a ese dispositivo que le da un gas que le alivia el dolor. Este poquito de sangre aquí no es nada grave, es que le tomaron una vía en la mano y pues sangró un poco. Y aquí está, dándole.
muchas horas. Está campeona porque no tiene otro nombre. Está comiendo, ya le pusieron una epidural. Qué aguja más larga. Yo no quise verla, pero bueno, sí hace su efecto. Le cambió el color, le cambió la cara. Un poquito de comida sana de hospital. Excelente. Respira, respira, respira. Okay? Sí, puja, puja. Duro. Respira. Respira, respira, respira. Duro, duro. Así como vas, dale. Respira profundo, respira profundo. Otra vez, dale. Excelente, excelente. What? You just wait until the next contraction comes and then you can push. Ya casi, mami, ya casi. Está la cabecita ahí. Okay, now push. Push. Yeah, push. The ground is good. Oh, good. Yeah. And now slowly. Suave, suave, mami, suave, 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 suave. Very good. Now the head is born. Do you feel contraction now? Yeah. Then you can just push a little bit. Very good. Bebé tiene el pelo liso. Oh, la negrita. Sorry, everything is okay with her. ¿Qué pasa, mi negrita? Ahí están viendo, la están chequeando. Ya nació, ahí tratando de que respire por sí sola. Con toda esta gente viéndola. Yo les voy a contar una historia y con esto voy a cerrar el video. No sé qué tanto se me ven los ojos, pero he llorado como nunca en mi vida he llorado. Porque la bebé nació perfecta, nació hermosa, full cabello, full sus uñitas, todo perfecto. Pero nació con un grave problema para respirar. Parece ser porque Marty la dio a luz muy rápido. Con todos los dolores que ella tenía, la actividad de parto fue muy rápida. Finalmente nació hoy, 12 de julio, a las 5:55 de la mañana. Ahora ya son las 5:13 de la tarde, pues ya va a tener casi 12 horas. Y la vimos fea. Fue tan rápido que tenía los pulmones todos llenos de líquido. Líquido que además se le podía dar una infección, podría tener fiebre, una cantidad de vainas y no saben lo horrible, lo duro que es ver a tu bebé recién nacida rodeada de 500 médicos con cara de preocupación viendo que hacen un coñazo de máquinas, un poco de cables, mangueras en la nariz, todo. Y tú piensas lo peor, tú dices, no puede ser, no podemos haber pasado por tanto para que venga a suceder lo peor aquí. Gracias a Dios. Bueno, ahí se está moviendo la princesa, ¿sí? Gracias a Dios. Él le estaba costando mucho respirar, necesitaba oxígeno completamente, estaba respirando completamente artificial, 100% de oxígeno. Y en cuestión de 3 horas bajó a 30. O sea, ya está en una capacidad que puede respirar por sí sola.
y luego ya bajó, en este momento ya bajó a 21, que es lo mismo que respiro yo aquí, lo que respiramos todos, así que ya está totalmente estable y pues quizás en unos días más no la podemos llevar a la casa. Mientras tanto nos quedamos aquí en el hospital, así que bueno, gracias por compartir toda esta aventura conmigo. Margie está durmiendo, está agotada, una guerrera, una guerrera. El video no me alcanzaría para explicar todo, pero bueno, gracias por acompañarme y sí, nació Corimu Marcano Abrazarte. Hasta el próximo video, bro. Los quiero burlar. Te amamos, hija. Mucho.